Había una vez, en un pequeño pueblo situado entre montañas y bosques espesos, un hombre llamado Sebastián, conocido en toda la región por su obsesión con los relojes. Desde niño, Sebastián había estado fascinado por el paso del tiempo, por el tic-tac constante y silencioso que marcaba la vida de las personas sin que se dieran cuenta. Su casa, una vieja cabaña de madera en las afueras del pueblo, estaba llena de relojes de todas las formas y tamaños. Colgaban de las paredes, descansaban sobre las mesas y hasta del techo pendían relojes antiguos que alguna vez marcaban la hora en estaciones de tren y torres de iglesia. Sebastián pasaba sus días restaurando relojes. Algunos eran herencias familiares que le traían los vecinos, otros los encontraba en mercados de pulgas y tiendas de antigüedades. Todos, sin excepción, volvían a funcionar gracias a sus manos expertas. Pero había un reloj en particular que siempre había intrigado a Sebastián. Era un reloj de bolsillo, muy antiguo, que había heredado de su abuelo. Era pequeño, de oro, con inscripciones que apenas se podían leer. Según las historias familiares, ese reloj tenía algo especial, algo que lo diferenciaba de los demás. Su abuelo solía decir que el reloj no solo medía el tiempo, sino que podía escuchar el tiempo. Sebastián nunca entendió lo que eso significaba hasta una noche en la que todo cambió. Era una noche de invierno, el viento soplaba con fuerza y la nieve se amontonaba frente a la puerta de su cabaña. Mientras Sebastián trabajaba en la restauración de un reloj de pared, escuchó un sonido extraño, como un eco lejano, que venía de algún lugar dentro de la casa. Al principio pensó que era una ilusión, el viento soplando entre las montañas, pero luego se dio cuenta de que el sonido venía del pequeño reloj de bolsillo de su abuelo. Intrigado, lo tomó entre sus manos y lo abrió. A primera vista, no había nada inusual. Sin embargo, al girar la corona del reloj, algo increíble sucedió, el tiempo a su alrededor pareció detenerse. El tic-tac de los relojes en las paredes cesó, el viento afuera quedó congelado en su rugido, y una quietud absoluta envolvió la cabaña. Sebastián miró a su alrededor, atónito. Era como si el mundo hubiera sido puesto en pausa, pero él seguía moviéndose, consciente del extraño poder que ahora sostenía en sus manos. Aún más sorprendente fue lo que sucedió después. De las sombras de la cabaña, comenzaron a surgir figuras borrosas, como si fueran imágenes reflejadas en una ventana. Eran personas, pero no personas comunes. Eran los recuerdos de quienes alguna vez habían vivido en ese mismo lugar, en ese mismo pueblo. Entre las figuras, Sebastián reconoció a su abuelo, joven y vigoroso, trabajando en el mismo taller que ahora era suyo. También vio a otras personas que nunca había conocido, generaciones enteras que parecían atrapadas en una especie de eco del tiempo. No hablaban, solo lo miraban, como si esperaran algo de él. Sebastián se dio cuenta de que el reloj no solo medía el tiempo, sino que lo contenía, lo preservaba, y de alguna manera, esas figuras eran fragmentos de momentos pasados, atrapados en el mecanismo del reloj. Al parecer, cada vez que alguien daba cuerda al reloj, este capturaba una pequeña parte de su esencia, como una fotografía invisible, almacenando sus recuerdos en el interior de sus engranajes. Intrigado, Sebastián comenzó a experimentar con el reloj. Cada vez que lo giraba, el mundo alrededor cambiaba de forma sutil. Podía retroceder algunos minutos, días o incluso años. Y en esos momentos de pausa, veía a las personas que habían quedado atrapadas en el tiempo, viviendo una y otra vez fragmentos de sus vidas, repitiendo gestos, conversaciones, miradas, como si el reloj las obligara a revivir esos momentos eternamente. Pero cuanto más jugaba con el reloj, más inquietante se volvía la experiencia. Se dio cuenta de que no estaba solo en su exploración del tiempo. En sus viajes, empezó a notar la presencia de una figura oscura que siempre aparecía en el fondo de sus visiones, observándolo desde las sombras. Era alta, con un rostro indistinguible, pero su presencia era opresiva, como si estuviera esperando el momento exacto para intervenir. Una noche,
Mientras volvía a experimentar con el reloj, la figura oscura dio un paso adelante. Esta vez, no se quedó al margen, sino que se acercó a Sebastián. Su voz, si es que era una voz, era un murmullo bajo y profundo que resonaba en sus oídos. Le advirtió que el reloj no era un simple objeto, sino una puerta, una herramienta que podía abrir caminos entre el pasado, el presente y el futuro. Y cada vez que se usaba, el reloj debilitaba la barrera entre los mundos. El extraño le dijo que había un precio por alterar el tiempo, y que él, como portador del reloj, estaba destinado a pagar ese precio tarde o temprano. Sebastián, aterrorizado, dejó de girar el reloj. Lo guardó en un cajón, decidido a no volver a usarlo jamás. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que algo había cambiado. Los relojes en su casa comenzaron a funcionar de manera extraña. Algunos se detenían sin motivo aparente, otros avanzaban a una velocidad imposible. Y lo peor de todo, las figuras atrapadas en el reloj comenzaron a aparecer fuera de las visiones, como sombras fugaces que se movían por su casa, observándolo desde las esquinas. El tiempo mismo parecía haberse fracturado alrededor de Sebastián, y la figura oscura, aquella entidad misteriosa, seguía acercándose más y más, como si el reloj hubiera marcado el inicio de algo que ya no podía detener. Un día, en medio de una tormenta, la cabaña de Sebastián fue encontrada vacía. Los relojes seguían marcando el tiempo, pero él había desaparecido. Algunos dicen que se fue a explorar los confines del tiempo, otros creen que fue atrapado por las sombras de su propio pasado. Lo único que quedó de él fue el pequeño reloj de bolsillo, que aún hoy, en manos de un nuevo dueño, sigue haciendo tic-tac, esperando ser girado una vez más. Si te gustó esta historia, suscríbete, deja tu comentario y tu buen like para más vídeos como este y curiosidades de la vida.